Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 8 del curso de Zen Framework 2, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando, aprendiendo, ¿cierto?, sobre el uso del padre de los frameworks, en este caso Zen Framework 2. En el último video tutorial ya nos introdujimos, ¿cierto? Nos introducimos, es el término correcto, perdón, en la capa de modelo, ¿cierto? Ya aprendimos lo esencial, lo básico, que consiste en crear un modelo. Vimos todo lo que podemos hacer desde estos modelos, vimos cómo podemos interactuar desde el modelo hacia el controlador y a su vez hacia las vistas. Vimos también el proceso inverso, es decir, de cómo, por ejemplo, podíamos enviar valores, parámetros, ¿cierto?, hacia el modelo a través del controlador. En realidad lo vimos solamente pasándole parámetros al constructor, pero perfectamente podríamos generar un método en el modelo que reciba parámetros, instanciarlo en el controlador, pasarle parámetros y darle el tratamiento de una clase normal en un script de programación orientada a los objetos tradicional. No habría mayor problema con eso. Ya ahora de aquí en más vamos a comenzar a trabajar un tema que es bastante apasionante. Yo creo que, tal como les decía en el video tutorial anterior, es la esencia, ¿cierto?, de cualquier framework. Vamos a comenzar a trabajar con datos, vamos a comenzar a procesar datos, a recibir datos, a generar tomas de datos para que los usuarios puedan realizar todas las operaciones asociadas a las bases de datos. En este caso van a poder leer, van a poder escribir, van a poder insertar y van a poder borrar datos, ¿cierto?, provenientes de la base de datos. Eso sí, creo que es importante, antes de ir a revisar el Table Gateway de Zen Framework 2, vamos a hacer un alto y vamos a ver un tema que es bastante interesante y bastante distinto de otros frameworks. Me refiero al trabajo con formularios. Vamos a conocer cómo trabaja el componente Zen Form de Zen Framework 2 para que nosotros podamos crear nuestros propios formularios. Por ahí más de alguno me va a decir: César, yo perfectamente en Zen Framework y en cualquier otro framework puedo crear los formularios al vuelo, ¿cierto? Escribiendo código HTML directamente, y Zen me los va a recibir sin ningún tipo de problema. Totalmente cierto. Pero si estamos usando un framework, creo que lo óptimo y lo adecuado es que nos apoyemos, ¿cierto?, en las herramientas que el framework nos ofrece para poder trabajar. En este caso me refiero específicamente al trabajo con los formularios. Zen Framework cuenta con un componente llamado Zen Form que nos facilita bastante la vida para trabajar con formularios. Podemos ir a verlo en la documentación oficial. Voy a cerrar la presentación. Y aquí ya tengo preparado en este caso la carpeta con la clase 8. Podemos ir a ver acá Zen Framework. Vamos a ver aquí la documentación oficial. Y podríamos perfectamente buscar acá el Zen Form, ¿cierto?, para revisarlo, ¿cierto?, y para poder ir dándole una vuelta. En este caso vamos aquí a Learn y vamos a ir a ver la documentación, ¿cierto?, en este caso de Zen Framework 2. Y podríamos ir a ver acá el Zen Form, por aquí está. Entonces acá está la documentación oficial, que siempre es bueno ir a revisarla. Acá hay varios temas, muchachos. Por ejemplo, está el componente Zen Form, con el cual nosotros vamos a construir nuestros propios formularios. Está también el Zen Input Filter, que es un componente de validación de formularios. Aquí dentro del form tenemos, por ejemplo, la introducción. En este caso podemos ir a ver sin ningún tipo de problema. Acá está la introducción, cómo se crea, los tipos de datos que en este caso se generan dentro de Zen Framework, ¿verdad? Y por ahí también podríamos ser más curiosos y ver, por ejemplo, acá cómo trabajan los file uploading, ¿cierto? Los formularios de upload de archivos. Perfectamente lo podríamos ver sin ningún tipo de problema. En este caso, para las personas que quieran, por ejemplo, aprender a hacer upload de archivos, ya en su momento lo vamos a ver, así que no te preocupes por eso, pero es importante que vayas ya familiarizándote con todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este video? Vamos a ir paso a pasito. Yo creo que el tema de los formularios nos va a tomar más de un video,
porque tenemos que hacer varias cosas. Tengo que explicarte cómo se usan los formularios, cómo se trabajan. Vas a ver que acá te va a cambiar bastante el concepto que tú tienes de los formularios a nivel de trabajo tradicional con los mismos. Vamos a trabajar con una orientación completamente a objetos. Vamos a tener que ver en otro capítulo otro concepto que es lo que te decía, bueno, ahí estaba el input filter. Vamos a ver también el file uploading, ¿verdad?, para poder trabajar, y por ahí vamos a ver algunos helpers también que son interesantes asociados al trabajo con formularios en Zen Framework, para que quedemos con un buen nivel a la hora de trabajar y querer trabajar con formularios. Bien, bueno, eso creo que tampoco se trata de revisar la documentación y no enseñar nada, sino que quería hacer referencia, ¿cierto?, a que perfectamente lo que vamos a ver nosotros acá lo puedes ir a ver directamente aquí en la documentación oficial de Zen Framework 2. Siempre para las personas que no me conocen, ¿cierto?, acá está mi sitio web www.cesarcancino.com, y también recordarles la invitación para que se vayan creando, ¿cierto?, sus currículum digitales aquí en canalfreelance.net. Recuerda que puedes crearte tu currículum digital acá sin ningún tipo de problema y de forma total y completamente gratuita. Así que ojalá vayan todos los que están viendo este video a crearse inmediatamente sus currículum digitales para que nos vayan apoyando en este proyectito que estamos generando. Bien, ok, no te aburro más y vamos a colocar entonces manos en el código. Créate un proyectito nuevo, o puedes perfectamente trabajar con alguno de los que ya tienes. Por ahí varios me han comentado que han ido trabajando en el mismo proyecto, todo lo que hemos ido enseñando es válido. Yo te recomiendo sí que vayas marcando, vayas creando directorios sobre cada uno de los temas, porque hay cositas que quizás en algún minuto las vas a tener que ir a buscar como información de referencia, ¿verdad? Y por consiguiente tienes que tenerla guardada ahí en un lugar cómodo para buscar. En fin. Yo aquí tengo ya creado un formulario de ejemplo. No vamos a ver esto porque lo vamos a ir haciendo desde cero, pero más o menos te voy a explicar la estructura de cómo se tienen que manejar los formularios. Primero, vamos a necesitar generar un modelo, ¿ok? Por lo tanto, vamos a ir acá al directorio módulo. Bueno, y acá vamos a hacer varias cosas. Yo personalmente voy a trabajar acá en el módulo application. Tú puedes trabajar en tu módulo personalizado sin ningún tipo de problema. Te decía que vamos a necesitar varias cosas. Vamos a necesitar generarnos un modelo, vamos a necesitar generarnos un directorio para los formularios, para él o los formularios en general. Vamos a trabajar varios formularios y vamos a tener que generar la interacción desde nuestro controlador para que desde ahí se vayan a buscar los datos, los campos de los formularios, se vayan a cargar a la vista. En este caso el controlador va a buscar los campos del formulario, va a buscar los campos del formulario al directorio de los formularios que nosotros creamos, se cargan en la vista y esta a su vez los envía, ¿verdad?, al mismo controlador, y este por consiguiente va a tomar los datos y los va a procesar. Hay varias formas de procesarlo. Nosotros en este caso lo que vamos a hacer es trabajarlo de una forma recomendada por Zen Framework 2. En este caso lo vamos a hacer a través de un modelo. Por eso decidí primero enseñarte a trabajar con modelos, porque si no, si me ponía a enseñarte esto sin que supieras lo que es un modelo y lo que podías hacer desde ahí, olvídate, te ibas a volver un 8 y no ibas a entender nada. Ok, entonces vamos a ir acá a nuestro, bueno, acá estoy dentro del directorio application, que es el módulo principal. Voy a ir acá al directorio src, aquí me equivoqué, ahí sí. Vamos a ir al directorio application y acá estoy donde van a estar los controladores. En este caso aquí está el directorio controller, ¿cierto?, donde nosotros vamos a manejar nuestros controladores. Lo primero que vamos a hacer es crear dos directorios. Uno llamado, por ejemplo, form. Puede llamarse mamá, papá, hermano, perro, gato, como tú quieras. En la documentación dice form y yo lo voy a manejar como form. Vamos a crear nosotros directorio para los modelos, model, y dentro del directorio model vamos a generar, ¿no es cierto?, el directorio entity. Bien, aquí vamos a crear nuestro modelo. Además, vamos a crearnos nosotros un controlador para manejar los modelos. Por lo tanto, vamos a ir al directorio controller y vamos a sacar una copia al index, por ejemplo, para tener todo separadito. Entonces vamos a crear acá un controlador llamado, por ejemplo, formulario. Bien, lo vamos a abrir y aquí ya lo tengo, ¿cierto?, sin ningún tipo de problema para poder trabajar.
Lo primero que voy a hacer, ¿cierto? Como yo siempre le saco una copia a la clase 1, entonces voy a borrar esto. Y le voy a cambiar el nombre acá a la clase, en este caso debiera llamarse formulario. Al ya haber creado un controlador nuevo, sabes que tenemos que hacer dos pasos. Tenemos que primero ir acá al directorio config, ¿cierto? Al archivo module.config e indicarle en este caso a SendFramework 2 que vamos a tener la necesidad de invocar un nuevo formulario. En este caso, aquí en Controllers Invocables. Entonces vamos a copiar y pegar esto que está acá. Y le vamos a indicar ahora que también nos cargue el controlador formulario. Y lo pegamos acá y listo. Ahora si yo voy al navegador y por ejemplo abro /application/ ¿recuerdas? Formulario, nombre del controlador, él me va a decir que está bien, pero que tenemos un problema. ¿Por qué? Houston, no hemos cargado el template. Ese es lo que nos dice el mensaje, ¿cierto? Con el error. Bueno, ya sabes que el template se carga, ¿cierto? En el directorio application, ¿cierto? View, y aquí nos vamos nosotros a crear nuestro directorio para el nuevo controlador. En este caso lo vamos a llamar formulario, o sea, no en este caso, sino que se tiene que llamar así. Y aquí podríamos sacarle una copia, no sé, al index y traerlo para acá. Listo, y ahí está nuestro controlador, ¿cierto? Le vamos a borrar todo el código acá, vamos a quedarnos solamente con hola mundo, no sé, cualquier cosa. Bien, y ahora entonces al abrirlo, ya esto tú lo sabes hacer, no hay mayor ciencia en esto, ¿cierto? Ahí ya está el paso básico. Esto lo vimos en el primer video y la verdad no me voy a desgastar explicando cómo funcionó esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a generarnos un método, ¿verdad? Aquí en el formulario controller para primero cargar los formularios. Entonces vamos a crearnos acá un método public function formulario. Vamos a ponerle formularios, por ejemplo, action. Y le vamos a decir entonces que nos retorne, por ejemplo, por ahora una vista. Ahí vamos a pasar un título, por ejemplo, no sé, cualquier cosa ahí para que... Título. Voy a cargar ahí el tilde a pesar de que me va a dar error. Me va a dar un error de... un error de caracteres, en fin. Formularios, vamos a colocarle acá formularios en ZF2. Bien, si yo ahora por ejemplo voy acá, bueno, voy a revisar primero si no hay nada malo. No hemos hecho nada malo, hasta ahora no. Y vamos entonces acá a nuestro index del directorio formularios y le vamos a decir entonces aquí que en un H1 cargue el contenido del título. Hasta ahí yo creo. Si no entendiste esto, yo creo que te vas a tener que volver a los videos anteriores, ¿cierto? Ya sabes que se cargan así los atributos y todo. Entonces actualizamos y deberíamos tener en pantalla aquí el... bueno, lo que pasa aquí es que tengo que crear el render, ¿cierto? Especial para el formulario. En este caso aquí voy a sacar una copia y ahora sí, formulario para que cargue el render, ¿cierto? Y ahora sí voy a cerrar el index acá. Y ahora sí, claro, porque el método se llama formulario, entonces debiera cargar acá this título en una vista llamada formulario, ¿cierto? Ahora sí, en un H1 el título y cargamos sin ningún tipo de problema. Ahí está formulario y ahora le decimos que nos cargue su método formularios. Ok, el problema que tenemos acá es que el método lo llamamos formulario y debiera llamarse formulario, por eso. Ahora sí, ahí está, formularios en ZF2. Claro que le había puesto una S acá yo, entonces por eso estaba dándome un error. Voy a cerrar acá el module.config y ya con esto nosotros vamos a poder llamar a nuestro formulario. Y el formulario lo vamos a crear acá, en nuestro formulario.phml. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a crearnos un archivo nuevo. Y lo vamos a ir a guardar aquí a nuestro proyecto, en este caso a clase 8, al directorio module,
application, src application, aquí en el directorio form lo vamos a guardar. En este directorio form nosotros vamos a guardar el o todos los formularios con los que nosotros vamos a trabajar. Por temas pedagógicos yo te voy a enseñar a trabajar con un formulario por cada vista que trabajes asociadas a formularios, pero lo correcto y lo óptimo es que en realidad, y lo que se sugiere ya en estas metodologías un poco más avanzadas, ¿verdad? Es crearte un formulario genérico para todo y que tú simplemente vayas llamando los campos. En este caso lo vamos a hacer de manera más simple, vamos a crear un formulario genérico pero con la posibilidad de que entiendas que tienes las dos opciones. Puedes crearte un formulario para cada toma de datos que vayas a hacer, o puedes crear uno genérico y desde ahí extraer datos para irlos trabajando. Entonces nosotros nos vamos a crear acá nuestro formulario. ¿Cómo se crean? Simplemente con un nombre. Por ejemplo, formularios.php, podría llamarse perfectamente así. Tiene que el nombre ser con mayúscula, ojo, muy importante eso. Y lo creamos acá sin ningún tipo de problema. Si vamos a actualizar acá, a ver si hay algún problema por haber creado ese archivo, nada, ninguno, perfecto. Y va a comenzar el espectáculo entonces de creación. Aquí voy a cerrar algunas cosas que tenía abiertas yo aquí para que no nos vaya generando problemas. Bien, lo primero que tenemos que hacer aquí en nuestro formulario, en este caso, es importar algunas librerías y algunas funcionalidades asociadas al correcto uso de los formularios dentro de la plataforma de Zend Framework 2. Vamos a ver, lo voy a pegar acá y lo vamos a ir revisando para que entiendas cómo se trabaja. Voy a hacer un paste acá, el famoso copy paste de la informática. Y aquí está lo que nosotros necesitamos. En este caso vamos a necesitar primero un namespace llamando a, en este caso, el módulo, ¿cierto? Y el directorio donde nosotros vamos a tener los formularios. En este caso va a ser form, ¿verdad? Que es donde nosotros tenemos el o los formularios aquí en src application form, ¿cierto? A eso se refiere ese namespace. Estoy en clase 8, sí. Pasa que me quedé un directorio llamado trabajo en donde tengo todas estas cosas acá para un poco mostrarte cómo vamos a trabajar el ejemplo. Lo otro que tenemos que hacer es llamar a algunos componentes. En este caso vamos a llamar primero, bueno, en realidad lo llamé como complemento, no sé si lo vamos a usar ahora, que es el SendCaptcha Adapter Interface. Una de las cosas que quizás yo no te he explicado por ahí, bueno, no sé si lo comenté en el video anterior, es que tú puedes colocarle alias al llamado de componentes. Aquí en este caso lo puedes trabajar de esta forma sin ningún tipo de problema. Pero más allá de eso, los componentes principales que vas a necesitar van a ser el SendFormElement, que es para cargar algunos tipos de componentes, el SendFormForm, que también es para un tipo de componentes específicos. Aquí estoy llamando al SendCaptcha, que es para trabajar el captcha de arriba, para colocar los captcha, ¿cierto? Y acá, en este caso también la modalidad del SendFormFactory. ¿Por qué hay tantos componentes? Lo vamos a revisar. Primero, bueno, creo que lo vamos a colocar aquí al lado de del SendCaptcha para que no se enreden, ¿cierto? O en fin, lo podemos dejar igual, pero la idea es que se entienda que el captcha solamente lo coloqué para que veas que existe. Ahora también voy a crear un campo de tipo captcha, pero no es lo realmente importante. Lo realmente importante acá es el SendFormElement y el SendFormForm, que lo que hacen es crear los componentes de los campos, ¿verdad? A través de unas funcionalidades que nosotros vamos a generar ahora. También está el SendFormFactory, ¿verdad? Que es un componente que lo que va a hacer es darnos la posibilidad de trabajar los formularios a través de una metodología distinta. Vamos a ver que los campos se pueden generar tanto a través de formato de arreglos o a través de los famosos factory. Podrías ir a revisar acá la documentación y perfectamente eso está bastante bien explicado acá, ¿cierto? Sin ningún tipo de problema. Bueno, acá ellos generan, por ejemplo, aquí en la documentación un ejemplo, fíjate. Bueno, acá ellos también cargan algunos otros componentes, por ejemplo, los fieldset, cargan el form, por ejemplo, el input y el input filter, que son para ya cargar validaciones. En general se debiera trabajar de esta forma, por ejemplo. ¿Te fijas? Acá la documentación está bastante bien explicada y la verdad es prácticamente copiar y pegar. Fíjate que acá ya no están trabajando el factory, yo no sé si lo vamos a ver, pero es otra modalidad de trabajar.
Fíjate que, por ejemplo, para crear campos, lo que hago es trabajarlos de esta forma. Fíjate, creo una variable y voy creando elementos. Estos elementos están asociados a, en este caso, el componente form, el sendForm. Están también los de tipo element, que si bien es cierto es lo mismo, pero es una nueva forma de crearlos y se trabajan a través de este otro componente llamado element, que está acá arriba. Fíjate que son las dos formas mediante las cuales tú puedes ir creando elementos. ¿Te fijas? Aquí puedes perfectamente revisar. Aquí está también la metodología para trabajarlos con Factory, que también es otra forma, lo que yo te decía. Acá cargas en este caso el componente Factory, ¿cierto? Y simplemente declaras una clase, una instancia de la clase Factory y luego vas creando los formularios de esta manera. Por eso te decía que era bueno mostrarte las dos formas para que lo fueras revisando. Bien. Ok. Una vez que nosotros generamos el llamado a las librerías y a los componentes, a todo lo que nosotros necesitamos para nuestro formulario, vamos a crear una clase dentro del formulario. Recuerda que acá todo es programación orientada a los objetos y nos vamos a crear una clase llamada formularios. ¿Por qué se tiene que llamar formulario, muchachos? Porque así se llama el archivo. Recuerda que una de las convenciones de Zend Framework 2 es que archivo que tú creas va a llevar como clase el nombre del mismo archivo. Por lo tanto, aquí vamos a crear la clase formularios. La creamos y listo. Una cosa importante, esta clase tiene que extenderse de la clase form. ¿Y de dónde sale esta clase? Del componente sendForm. Bien, muy importante. Mediante esta metodología nosotros vamos a poder trabajar todos los campos de formulario que nosotros queramos acá en nuestra clase de formularios. César, ¿se tiene que llamar formularios la clase? No, pues muchachos, tú le puedes poner perro, gato, mamá, papá, mis formularios bonitos que son para tal módulo, no sé. Tú le puedes colocar como tú quieras, pero es importante, siempre recuerda lo que te digo del nombrar elementos. Con esto nosotros ya estamos en condiciones de comenzar a generar nuestros campos de formulario. Así de sencillo. La verdad, como te digo, no es algo tan traumático, que te cause tantos problemas. Lo que yo te decía, el consejo, aquí vas a enfrentarte a tres escenarios. Uno, es que tú puedes crear perfectamente los formularios directamente en las vistas con código HTML, ¿verdad? Las etiquetas clásicas para generar campos de formulario, qué sé yo, los inputs, los text area, los select, ¿cierto? Y los puedes perfectamente recibir desde los modelos sin ningún tipo de problema, pero la idea es que se utilicen los componentes de Zend Framework 2 por la premisa de mantener el concepto de programación orientada a los objetos. Quedan otros dos escenarios. Uno es que, lo que te decía, te puedes crear un archivo de formularios para cada toma de datos que te generes, o lo que se recomienda siempre es que te crees un grupo de formularios genéricos acá en tu archivo de formularios y simplemente los vayas importando en cada uno de tus controladores y sus respectivas vistas asociadas. Esa es la tercera opción y es la que yo te recomiendo. Por lo tanto, siempre primero hazte más o menos un mapita de los campos que vas a necesitar, de los campitos que vas a necesitar, y en base a eso te creas tu archivo de formularios ya prediseñado. ¿Ok? Si seguimos revisando la documentación, vamos a ver, bueno, acá ellos no lo muestran al principio, lo hacen luego en un ejemplo aparte, pero ahora lo que tenemos que hacer nosotros es generar, bueno, acá está, es generar en este caso un constructor dentro de la clase con la que nosotros vamos a trabajar para para inicializar los componentes del formulario. En este caso lo voy a pegar acá y lo voy a guardar. En este caso sería de esta manera. Bien, acá lo que se hace es darle el nombre al formulario, es algo completamente opcional, ¿cierto? Para las personas que han utilizado frameworks alguna vez, esto les va a sonar bastante familiar, que es la famosa forma mediante la cual tú puedes recibir parámetros vía JET. Yo por ahí te enseñé a trabajarlos, a recibirlos directamente, pero ya en su momento vamos a ver que esta es la forma correcta de recibir parámetros o valores en cada uno de los métodos que tú vayas generando. Luego lo que hacemos es generar que se cargue directamente al formulario que se va a crear el campo name que acabamos de recibir como parámetro desde el formulario. Esto, la verdad, no necesitas entenderlo mucho porque siempre va a ser igual.
Y luego lo que vamos a hacer es comenzar el espectáculo de la creación de formularios. Podríamos revisar acá como lo hacen en la documentación. Fíjate, lo que se hace es, bueno, vamos a ir primero al primer ejemplo. Se pueden crear a través de elementos, ¿verdad? Perfectamente. O se pueden crear a través del formato de arreglos. Yo te voy a mostrar acá cómo se hace a través del tipo de formato de arreglo. Por ejemplo, vamos a crear un campo primero para hacer una prueba. En este caso vamos a crear acá, por ejemplo, lo voy a pegar y lo vamos a revisar en pantalla. En este caso aquí tenemos fíjate, utilizamos el puntero, utilizamos el método add para crear un arreglo, en este caso con varios parámetros que están definidos como un arreglo. En este caso primero el name, que en este caso va a ser nombre, por ejemplo, y luego le vas a pasar como segundo parámetro, fíjate que hay una coma ahí, y luego como segundo parámetro las opciones, las cuales van a estar insertas dentro de un array. En este caso, por ejemplo, el nombre del label que va a estar al lado del formulario. Esto es completamente opcional, pero es totalmente válido hacerlo. También puedes comenzar a pasar los atributos. Fíjate que son dos cosas diferentes. Una son las opciones, en este caso generalmente acá lo que se coloca es el label, y luego los distintos atributos. En este caso, si lo emulamos en un campo normal, por ejemplo, podríamos generar aquí lo siguiente. Voy a borrar eso ahí, lo voy a colocar más abajo. Podríamos generar lo siguiente, por ejemplo, acá un input, ¿cierto? De tipo texto, con un name, no sé, nombre, por ejemplo, una clase, qué sé yo, formulario, y un value, por ejemplo, ¿cierto? Cualquier cosa. Bueno, este tipo de componentes, ¿verdad? Serían los atributos del campo. Por lo tanto, eso lo vamos a setear acá desde el segundo parámetro, que en este caso son los atributos. Bien. Y en este caso lo que se refiere a las opciones es al label que va a ir al lado o cualquier parte del formulario. En este caso, por ejemplo, aquí, qué sé yo, nombre, dos puntos y así. ¿Te fijas? Entonces de esta forma, Zen Framework es una de las maneras con la cual te permite el generar campos, ¿cierto? Para poder llamarlos sin ningún tipo de problema. Bien. Voy a cerrar esto acá entonces. Acá por lo tanto podrías cargarle, qué sé yo, un IDE, qué sé yo, cualquier cosa, sin ningún tipo de problema, y te van a cargar muy bien. También está la forma mediante la cual se pueden trabajar a través de los famosos elements. Vamos a ver acá también un ejemplo. Vamos a cargar, por ejemplo, aquí esto. Fíjate que hay varias formas de hacerla. Por ejemplo, se pueden trabajar directamente con un label, se pueden trabajar con algunos atributos solamente, en fin, hay distintas formas de hacerlo. En este caso, por ejemplo, yo voy a traer otro campo acá y lo voy a pegar como está hecho la documentación de Zen Framework. Vamos a ver las diferencias, ¿verdad? Para ir colocando, haciendo marcas, ¿cierto? En cuál es la manera que yo te voy a recomendar de manejarlo. Fíjate que son dos opciones distintas. Directamente creando una instancia de la clase element que está asociada al Zen element, o trabajarlo directamente con las configuraciones de Zen form como un array asociativo. En fin, si yo actualizo acá el navegador, no debiera tener ningún problema porque todavía no le digo al controlador que necesito que se comunique con nuestro formulario, ¿verdad? Por lo tanto, hasta ahora nadie se ha muerto. Vamos a hacer entonces que este sistemita en este caso vaya a buscar los datos del formulario desde el controlador. Para eso, aquí desde el módulo formulario action, ¿cierto? Desde el método formulario action, vamos a decirle que cargue en la vista, en este caso en la vista que tiene el mismo nombre, llamada formulario, que es esta, cargue los datos del formulario que nosotros acabamos de crear acá. Bien, lo primero que tenemos que hacer para eso es aquí en los invocables, en los invocables, ¿cierto? En las llamadas a los namespace de nuestro formulario tenemos que llamarlo. Entonces lo vamos a hacer. Aquí debiéramos colocar la palabra reservada use. Vamos a llamar en este caso al método, en este caso al módulo, perdón, donde están alojados nuestros formularios, que en este caso debiera ser application / el directorio form y el nombre del archivo en donde están nuestros formularios, en este caso formularios. Bien. Si ahora vamos al navegador y actualizamos, no sé si habrá algún problema, ninguno.
Generalmente esto no da error. Esa voy a cambiar acá a ver si me da algún error. Eso no existe, ¿cierto? Debería darme algún problema, pero por ahí ZenFramework no dice nada hasta que no llamas al componente. Entonces vamos a mantener eso igual. Y aquí y aquí es muy importante muchachos entender esto. Fíjate, son dos etapas de negociación. Primero, haces una invocación a través del namespace del formulario que creaste en el directorio respectivo, en este caso lo llamamos form, y luego en el método desde donde tú vas a cargar el formulario hacia la vista, vas a crear simplemente una instancia de la clase de formularios que tienes generada aquí en tu archivo de formularios y la vas a pasar como parámetro a la vista. Entonces vamos a generar acá, por ejemplo, form igual a new formularios, así que se llama la clase, ¿cierto? Formularios, aquí la tenemos, new formularios, y recuerda que recibe en el constructor un nombre, entonces podrías colocarle acá, no sé, form por ejemplo. Bien, si ahora yo voy a probar en el navegador, por ejemplo, este método, en este caso este cambio que acabo de hacer acá, ya el navegador me debiera dar o indicar en este caso algún tipo de problema, porque me va a decir, oye, o no existe esta clase, o tenemos algo mal hecho, en fin, vamos a ver. Vamos a actualizar acá el navegador. Y Houston, no tenemos ningún tipo de problema por ahora. Y ahora se lo pasamos como parámetro a la vista. Entonces, aquí dentro del array, con el cual le pasamos parámetros al viewModel, ¿cierto? Podríamos colocar una coma acá. Le vamos a dar un nombre de instancia al formulario para utilizarlo en la vista. Vamos a utilizar la misma palabra reservada form y le pasamos entonces la variable form que nosotros tenemos acá. Bien, ya con esto yo creo que se entiende perfectamente qué es lo que tenemos que hacer nosotros para generar que la vista se comunique con el formulario. Entonces, por ejemplo, si ahora actualizamos el navegador, no hay ningún tipo de problema, ¿verdad? Y todo funciona no de maravillas porque todavía no cargamos el formulario acá, pero por lo menos nadie se ha muerto y no hemos tenido que llamar a Houston todavía. Si vamos a ver acá nuevamente la documentación de ZenFramework, por ahí debiera estar aquí, en alguna parte debiera estar la posibilidad de generar, bueno, eso es las validaciones, la programación orientada a los objetos, en fin, acá van a hacer un envío del formulario, bueno, acá están enviando un correo también, perfectamente lo puedes ver esto, fíjate que lo recibe los datos y se genera el campo, y acá está lo que yo te quería mostrar, la renderización, renderizando el formulario. Fíjate lo que tenemos que hacer, en este caso nosotros generamos una variable llamada form. ¿De dónde sale esa variable llamada form? Ya tú sabes, ¿cierto? Sale de acá, de los parámetros que le pasamos a la vista, asociados a la instancia que creaste dentro del método del controlador de la clase del formulario. Entonces ya eso lo tenemos disponible. Y fíjate lo que te dice la documentación acá. Te dice, primero que todo, tienes que cargar aquí, en este caso, colocar la variable form con los datos del mismo componente form que traes para eliminar la utilización del puntero. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a, primero que todo, generar esta funcionalidad aquí en nuestra vista. Vamos a abrir acá PHP y vamos a copiar eso. Entonces ahora la variable form dentro de la vista tiene lo que trae el componente form del parámetro que le pasaste a la vista. Luego lo que vas a hacer es utilizar el método prepare para decirle a ZenFramework, oye Zen, ¿sabes qué? Esta vista que yo voy a utilizar va a ser una vista que va a cargar datos desde un formulario. Por lo tanto, necesito que estés atento. Entonces, ahora vas a trabajar directamente con la variable form. Form prepare. ¿Te fijas? Tal como está acá. Si, por ejemplo, no hicieras esto de acá arriba, ¿qué tendrías que hacer aquí? A ver, si se te ocurre. Tendrías que hacer esto, tendrías que estar escribiendo a cada rato esto, ¿cierto? Entonces por ahí te evitas hacerlo colocando el dato con el puntero en una variable y luego simplemente recurrir a la variable tal y como lo recomienda acá la documentación de ZenFramework.
Luego vamos a empezar a trabajar con el método llamado setAttribute, con el cual nosotros le vamos a pasar los distintos parámetros, ¿cierto?, a nuestro formulario. En este caso estamos hablando directamente de la etiqueta form. Perdón. Es muy importante entender eso. Entonces, fíjate que, por ejemplo, aquí se está configurando el action. Recuerda que el action es para indicar a dónde se va a enviar el formulario. El método, en este caso, el método post, y se recomienda siempre llamar a un plugin, en este caso asociado a Zen Framework, que es el form label, para poder cargar luego los labels, en este caso. Más que todo, básicamente por eso. Entonces, podríamos copiar y pegar esto, aunque por ahí me dio algunos errores. Entonces yo lo voy a cambiar algunas cosas acá, pero vamos a ver si con esto no funciona. Y bueno, antes de hacerlo, fíjate que luego de hacer todo eso, lo que se genera es el llamado, en este caso, a tu formulario, utilizando el método OpenTag, y se le pasa como parámetro la variable. ¿Para qué? Para que abra la etiqueta form del HTML. Entonces podríamos copiar y pegar todo esto que tenemos acá y cargarlo aquí sin ningún tipo de problema. Ahora sí vamos a ver si Zen Framework nos da algún error. Vamos a ver. Debería darme un error. Exacto. ¿Por qué? Porque contact no existe. La ruta que estamos cargando no existe, muchachos. Aquí la ruta correcta debería ser application, ¿qué más? Formulario. Debería ser así. Y en realidad ni siquiera es formulario, sino que vamos a colocarle, por ejemplo, recibe. Application, formulario, recibe. En este caso, el módulo, el método, el controlador y el método. Este método recibe lo vamos a crear aquí dentro de nuestro controlador. Por ahora lo vamos a crear vacío. Entonces vamos a crearlo aquí, por ejemplo, public function recibe action, y lo vamos a dejar ahí simplemente con un return new view mode, por ejemplo, un poco para que Zen Framework entienda lo que tiene que hacer. Bien, ahora fíjate, él me dice, oye, tienes un error ahí con la ruta, y eso me pasó a mí al trabajar con esta metodología. De los atributos. Entonces, ¿qué hice yo? Yo me lo manejé de manera distinta. Yo lo manejé de esta forma, pues. Te voy a ser súper honesto, no me he puesto a investigar por qué esto que hice yo acá no me funcionó, entonces simplemente te lo voy a dejar ahí por si alguien lo hace funcionar, y yo lo manejé de esta manera. Coloqué, fíjate, los set attributes y le pasé como parámetro un arreglo con los valores y listo, y ahí no tengo ningún problema. En este caso acá lo que hago es pasarle dos parámetros, en este caso el método post y el action, que en este caso va asociado a una URL absoluta. Este campo this URL es una variable que le voy a pasar al controlador desde el controlador a la vista, y luego hago un llamado a la ruta absoluta, en este caso a application, formulario, y ahora vamos a llamar acá al método recibe. Bien, ¿por qué decía contacto? Porque yo acá lo había hecho con un método llamado contacto. Y lo otro que tenemos que hacer, ya yo lo tengo generado aquí, es que aquí dentro de la vista, dentro del controlador con el que vamos a trabajar el formulario, le vamos a pasar otro parámetro, que en este caso lo voy a pegar acá, que va a ser la URL absoluta. Recuerda que eso lo obteníamos con el método this getRequest getBaseURL. Recuerda que con eso nosotros obteníamos la URL actual. Entonces ahora, de esta forma, debieran funcionar las configuraciones de los atributos de nuestra etiqueta form. Vamos a ver. Ahora no me apareció ningún error en pantalla, y si voy a ver al navegador, bueno, me carga una serie de otras cosas, pero son por el template, ¿cierto? Pero lo que nos interesa realmente a nosotros es esto. Es que aquí está lo que tiene la vista, ¿cierto? Dice formulario, ¿cierto?, en el título, y acá está el tag form que acabamos nosotros de abrir. Fíjate que el action quedó con URL absoluta, en este caso para trabajar sin ningún tipo de problema.
Interesante, ¿verdad? Ya con esto más o menos se va entendiendo cómo nosotros debemos trabajar este tipo de cosas. ¿Qué pasa si por ejemplo le quitamos acá el base URL? Perfectamente lo puedes hacer. Y me lo va a dejar también con una URL un poco más específica. Perfectamente lo puedes manejar de las dos maneras. La verdad, en pedir por ahí no hay mayor engaño. Pues. Lo importante acá es que se entienda que el formulario, una vez que se envíe, tiene que enviarse en este caso directamente a donde nosotros estamos trabajando. Aquí cerré esto, perdón. 8081 curso Zen, clase 8, formulario. Y aquí debiera decir formulario. Ahora sí. Aquí tenemos entonces el archivo. Perdóname que lo cerré por error. Lo otro que tenemos que hacer, ya que se entiende esto, es cerrar el formulario. Eso también yo lo tengo resuelto acá. Entonces vamos a cerrar el formulario. En este caso lo vamos a cerrar por acá abajo. Voy a copiarlo acá en pantalla y lo vamos a ver. Fíjate que para abrir el formulario utilizamos el método OpenTag y para cerrar el formulario utilizamos el método CloseTag, siempre apuntando al puntero, en este caso asociado a la variable del formulario. Entonces OpenTag y CloseTag. Ahora si voy al navegador, ahí está, ¿cierto? La apertura del tag y el cierre del mismo tag. Interesante, ¿verdad? Ya con esto sabemos crear nuestro formulario y ahora lo que nos falta es traernos el campo para poder procesarlo. ¿Cómo tenemos que hacer eso? Acá hay varios temas que tenemos que tener presentes, pero básicamente, fíjate primero acá el parámetro name. Dice form. ¿Por qué dice form? Acá, a ver, piensa un poco. Por unos 5 segundos. Porque recuerda que cuando nosotros fuimos a crear acá la instancia del formulario, le pasamos como parámetro el nombre y en este caso le pasamos form. ¿Qué pasa si por ejemplo yo le pongo mamá? ¿Qué debería pasar ahora? El formulario, al crearlo, si vamos a ver el código fuente, se debería llamar mamá y automáticamente se le asigna también el ID mamá. Interesante, ¿verdad? Es muy importante tener presente esto, sobre todo muchachos, para, en este caso para las validaciones JavaScript. Por ejemplo, si quieres implementar una validación, cosa que por cierto te recomiendo utilizar el jQuery Validation, es bastante útil para trabajar validaciones y te va a ahorrar bastante tiempo. De hecho, Zen ya carga por defecto, ¿cierto? El jQuery y el Bootstrap, ¿cierto? Entonces por ahí se hace bastante sencillo manejar eso. Entonces esto es muy importante tenerlo presente, muchachos. No es un dato que sea menor, que por ahí más de alguno va a decir, ah, César, es un detalle. No señor, no es un detalle. Bien, lo voy a volver a la normalidad. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es comenzar a cargar los datos de nuestros campos de formulario. Lo vamos a comenzar a cargar aquí adentro, ¿cierto? Aquí donde van a cargar los datos de nuestro formulario. Podríamos ir a revisar acá lo que es la documentación de Zen, ¿cierto? Para ver cómo hace el rendering. Y fíjate que lo que hace Zen es cargar acá en un div, en este caso llamado por ejemplo form element, cada uno de los campos de formulario. Por ejemplo, vamos a cargar el que creamos con Zen, el que se llamaba name, fíjate. Vamos a copiar acá. Y lo vamos a cargar acá en nuestro formulario. Entonces vamos a copiar aquí eso que tenemos acá. Acá hay varias cosas, fíjate. Primero que todo, se crea una variable, ¿verdad? Luego se llama a la variable form, que definimos arriba. Utilizamos el método get para abrir el campo del formulario, que en este caso se llama name. Pero este nombre, name, no es al azar. Perdón. Ese nombre name lo generamos acá. Cuando fuimos a crear el campo, ¿cierto? Con la instancia del new element, con el set labels y el set attributes. En este caso, acá le indicamos el nombre del campo. Luego utilizamos, en este caso, bueno, esto es opcional, ¿eh? Esto es el hecho de que te coloque un label, ¿verdad? Es completamente opcional, pero es recomendable hacerlo. Acá lo que se hace es generar
una instancia, un llamado a la variable formLabel, que recuerda que es una instancia del plugin formLabel, que es para generar los labels asociados a los formularios. También tiene un método llamado OpenTag, ¿cierto? Y luego se carga el getOption, ¿cierto? Asociado al parámetro que se le pasó al name, recuerda. Aquí, eso se refiere a que, por ejemplo, tú cargaste primero que todo el new element con el nombre del campo, generaste el set labels, en este caso con la etiqueta que va a ir ahí, que en este caso dice your name, ¿cierto? Y luego con el set attributes lo que haces es simplemente cargar los datos del formulario. Por lo tanto, con esto el formulario, en este caso con la sola forma de crear acá la variable y luego llamar en este caso al this form input, ¿verdad? Ya perfectamente podrías crear el formulario. Este form element error, ya lo vamos a ver en su momento, es para las validaciones. Acá se muestra el mensaje de error. Entonces ya vamos a ver, y de hecho las personas que han trabajado con Framework antes me van a entender, puedes colocarlo al lado del formulario, se puede generar arribita un listado con todos los errores, en fin, da lo mismo, pero Zen Framework ya generalmente lo coloca aquí al lado la misma configuración de la creación del campo. Entonces si nosotros vamos al navegador ahora, nos encomendamos a todos nuestros santos para que no haya un error, y si hay un error tenemos aquí el getOption que nos está presentando un error. Yo creo que es porque tiene aquí, vamos a ver, vamos a ver. Esto, muchachos, es porque no le cargamos el setOption, es por eso. Fíjate acá, cuando fuimos a crear el campo, en este caso le cargamos el setLabels, pero no le cargamos el setOptions. Y la verdad no creo que sea necesario aquí, en este caso. Este es un campo más sencillo, por lo tanto acá, ¿qué es lo que debiéramos cargar en lugar del getOption? Debiéramos cargar el getLabel, si no me equivoco. Vamos a ver. Podríamos probar acá con nombre, en este caso. Por eso no me gusta crear los campos de formulario a mí con... ahí está, no me gusta crearlo con esta funcionalidad de los elementos, porque generalmente da errores cuando no se configura el option. Y acá, por ejemplo, fíjate lo siguiente, yo podría acá hacer esto, para que no quede como que no sabemos hacerlo, sino que yo podría hacer esto. Y con el setOption podría cargar acá alguna opción. En este caso, por ejemplo, your name, y ahora sí el getOption me permitiría cargarme acá sin ningún tipo de problema. Debería. En fin, yo lo voy a trabajar aquí como tiene que ser. En este caso simplemente lo vamos a trabajar acá con el campo nombre, que es el campo que generamos a través de un arreglo. Pasa que no me acuerdo cómo se escribe esto acá, creo que se escribía setOptions y por eso me daba error. Exacto. Tengo que ir a buscarlo en la documentación. Lo que pasa es que yo nunca lo hago así. Yo la verdad no trabajo de esta forma. Yo los formularios los trabajo de otra manera. Por eso no me voy a complicar la existencia con esto. Y yo los formularios los manejo de esta manera. Pues así me sale más sencillo manejarlo, así me evito todo este tipo de errores. Entonces, ahí está nuestro campo sin ningún tipo de problema. Y dice nombre completo, ¿cierto? Porque es el label que tiene aquí el campo, ¿cierto? En la creación del mismo, en este caso, nombre completo. Podemos revisarle acá los parámetros en este caso y los atributos. Podríamos pasarle más atributos acá para ir probando. Por ejemplo, acá podríamos pasar una clase, qué sé yo, input, por ejemplo. Entonces, si vamos a ver el navegador, vamos a ver nuestro campo. Fíjate, se creó el input, ¿cierto? Con el name nombre, el tipo texto, la clase y el value que se generó ahí para trabajar. ¿Te fijas? Interesante, ¿verdad? Con eso ya más o menos uno va viendo cómo es la fórmula mediante la cual se van creando los campos de formulario. Acá hay un tema y es que me quedó junto, ¿cierto? El label con el... al lado del campo, pero eso la verdad es bastante simple de resolver. Aquí podríamos quedar un espacio y yo creo que con eso
quedaría más separado, ¿cierto? En fin. También por ahí más de alguien me va a decir, oye César, ¿y por qué no separas eso? Perfectamente se puede hacer, evitar escribir eco, ¿cierto? Y separarlo con tags de apertura y cierre, en fin. Puedes perfectamente ir probando eso. Fíjate que por ejemplo, si yo quito acá el form element error, no debiera tener ningún tipo de problema porque ese element error es para los campos de error. Si yo lo vuelvo a poner, no hay ningún tipo de problema, pero ahora si yo voy a ver acá el código fuente, no, la verdad no cambia nada, pero por ahí me van a cargar los mensajes de error en el campo respectivo. Es muy importante entender eso, muchachos. Yo en lo personal lo voy a comentar porque no lo vamos a usar ahora. Y finalmente lo que se hace es cerrar el tags del label. Fíjate que más o menos la estructura es esta, para que se entienda un poco. Mira, yo perfectamente podría obviar acá el uso del label, lo voy a comentar, y quedarme solamente con el campo. Fíjate, input, en este caso lo importante acá es el método get y el método form input. Fíjate, es lo realmente importante porque con eso se me genera el campo. Y se me generó igual, ¿cierto? Con los valores, input, nombre, qué sé yo, bla, 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 bla. Y ahí está el div, ¿cierto? De apertura y cierre, que es el div con el cual lo creó Zen Framework, que en este caso es un div que yo coloqué de forma manual, es ese div. Por lo tanto, yo perfectamente el label lo puedo cargar desde Zen, o lo que yo recomiendo siempre, cargarlo directamente desde código HTML. Por ejemplo, aquí nombre, dos puntos, o nombre completo en este caso. Nombre completo. Ahí está, ¿te fijas? Un poco ahí para ir revisando cómo se debiera trabajar esto. Lo otro que te decía, por ejemplo, podrías obviar todo esto y colocar esta funcionalidad en un ¿cómo se llama? En un elemento vacío. En fin, lo podrías hacer sin ningún tipo de problema. Aquí simplemente lee, confín, no sé, puedes perfectamente tú ahí ir probando. Ya con esto nosotros ya sabemos cómo se debieran crear campos de formulario. En un próximo video vamos a ir a crear más campos. Ahora lo que vamos a hacer es aprender a enviarlo y procesarlo en el formulario, para no enredarnos tanto y luego ya concentrarnos en la parte quizás más profunda, ¿cierto? Que es crear un campo de cada tipo, en este caso un select, un checkbox, un radio. Eso lo vamos a hacer en el próximo video, pero en este vamos a aprender a recibir y seguir profundizando en este caso básicamente. Entonces, fíjate, mira, yo puedo crear el o los campos del formulario. Fíjate que tenías acá la forma, ¿cierto?, de hacerlo de las dos maneras. Pregunta, ¿qué pasa si yo ahora utilizo acá el name directamente, el campo name, en lugar del campo nombre? ¿Qué debiera pasar, muchachos? ¿Debiera funcionar? No debiera funcionar, ¿verdad? Porque aquí hay un tema, muchachos, eso lo vamos a ver en su momento. Aquí yo estoy usando la forma element de crearlos, pero por ahí en la documentación depende mucho de la versión con la que uno esté trabajando. Así que no me voy a complicar mucho la existencia. Fíjate que existe, por ejemplo, otras formas de crear campos utilizando la clase, el componente factory. Por ejemplo, yo tengo este caso acá, tomado de la documentación, lo voy a pegar. Y fíjate que acá lo que haces es crear una instancia de la clase factory, del componente factory, y luego con esa instancia utilizas el método createElement de Zen Framework. Nombras en este caso el tipo de dato, en este caso email, le das el nombre al campo y le pasas las opciones, en este caso por ejemplo el label con el que quieres que cargue. También es una nueva forma, una forma bastante válida de crear campos. Si por ejemplo, si lo manejaste así, acá podrías cargar tal como lo tienen aquí. No sé si cargaron aquí el campo del correo ellos, pero no debería haber mayor problema de cargar un campo de tipo correo. Acá están cargando el option con el value, en fin. Entonces podríamos ir a cargar acá, por ejemplo, otro elemento. Vamos a ver si nos da algún error. Fíjate lo que acabo de hacer. Mira, paré el video para hacer esto. Mira, fíjate, cargué ahora en este caso el campo email con una instancia de la clase factory, ¿cierto? Lo cargué de esta forma. Fíjate que esto es distinto a la forma de trabajarlo acá arriba, pero hacen lo mismo. Acá le pasas en este caso el form element, en este caso con el componente mail,
le das el nombre al campo y las opciones. En este caso incluso podrías perfectamente darle los atributos, ahora lo vamos a ver, pero básicamente la idea. Aquí la diferencia es que luego de crear el factory con el createElement, primero acá lo creas y luego utilizas el método add para pasarle como parámetro la variable donde creaste la instancia del método createElement, en este caso, perdón, de la clase factory con su método createElement. Fíjate que en realidad es lo mismo, pero son dos formas distintas de manejarlo. En el formulario, ya en la vista, se llaman igual. Yo copié y pegué lo que tenía arriba. Fíjate que de hecho todavía me quedan ahí el tema de los labels. Y me funciona sin ningún tipo de problema. Ahora, lo vamos a ver aquí, fíjate. Actualizo y no hay ningún tipo de error. Si voy a ver el navegador, fíjate que ahí tengo el campo nombre completo, ¿cierto? Ahí está toda la funcionalidad y ahí está el input de email. Si yo quisiera, por ejemplo, pasarle atributos, ¿cómo debería hacerlo? Ya eso yo creo que lo tienes más que claro, ¿cierto? Entonces yo simplemente le pasaría acá atributos. Y en este caso acá este sí que no sería necesario. Aquí solamente cargarle la clase input. No sé si me va a funcionar o me va a dar algún error. No, ninguno. Y ahora en este caso el email debería tener la clase input. ¿Te fijas? Ahora, si lo manejamos con el factory, ¿qué debiera pasar ahora que sí tiene configurado el option, ¿cierto? Si yo por ejemplo hago esto, le comento acá la línea, le descomento la línea del, en este caso del label, acá debería ser name, ¿cierto? Y lo voy a descomentar acá también, el form label close tag. Voy a borrar aquí esto. ¿Qué debiera pasar? ¿Me debiera dar algún error o no? ¿Qué dicen ustedes? Siempre me dan error las cosas cuando las quiero mostrar en pantalla. Y no, fíjate, ahí está, correo, sin ningún tipo de problema. Si voy a ver el código fuente, ahí está el label, cierto, correo que se generó, pero ahora directamente desde Zen Framework. Fíjate que son distintas formas con las cuales yo puedo crear campos de formulario, ya sea directamente haciéndolo, digamos, con el Zen Form o trabajando con el Factory. Generalmente vas a encontrar esta forma, el Factory, es lo que más yo he visto, por lo menos en la gente que la he visto trabajando con Zen Framework 2. Personalmente esta es más fácil, pero por ahí dicen que es más eficiente, la verdad encuentro que es lo mismo yo, manejarlo con el Factory. Dicen que es como que es más, no sé, más potente, en fin, no sé, no me voy a detener a ver ese tema. Bien, ya con dos campos de formulario yo creo que estamos en condiciones de enviarlo. Antes de parar el video, ¿cierto? Vamos a enviar el formulario y vamos a hacer una impresión en pantalla de los campos. Para eso, en nuestra vista, vamos a crear acá abajo un botón para hacer el submit del formulario. Lo voy a pegar aquí, por ejemplo, antes del close tag. Voy a pegarlo acá. Y básicamente lo que hacemos es llamar ahora a form element form send. Voy a probarlo a ver si me va a dar algún error. Sí me da error porque me dio error con el send form element, que en realidad acá debiera ser send form. Fíjate lo que pasa acá, mira. Tenemos que cargar aquí dos líneas de código. Primero vamos a llamar al this form element for get security y al this form element for get send. Y en nuestro formulario nosotros vamos a definir ese form element. ¿Cómo lo vamos a definir? Por ejemplo, de esta manera. Voy a colocar acá un botón enviar y voy a pegar esto que está aquí. Fíjate, el security es para el captcha. De hecho, puedo comentarlo acá y puedo comentarlo acá también sin ningún tipo de problema, y el formulario no debiera presentar problemas de envío. Voy a primero revisarlo acá en el navegador y te lo explico inmediatamente. Fíjate, mira, ahora sí funciona. ¿Qué sucede? Que el botón enviar también tienes que definirlo acá dentro de tus componentes de formulario, porque también es un campo. Para la gente que es hija de .NET, yo siempre digo eso de manera despectiva, porque yo no soy muy amigo de Microsoft, pero para los que vienen del mundo de .NET, esto les va a sonar a componentes, en este caso a los famosos HTML control servers o a los control servers, ¿cierto?
Entonces acá es más o menos parecido, tú tienes que crear tus controles, ¿cierto? Y en este caso el botón es 1, por lo tanto lo vas a crear acá. Fíjate que por ejemplo esto también recibe algunos atributos, en este caso el nombre por ejemplo. Tú le puedes colocar cualquier nombre para un botón de envío, la verdad no tiene mayor complicación, pero acá lo que interesa son los atributos del botón. En este caso los atributos del botón serían que sería el botón submit. Ahí está el texto, podrías colocarle no sé otro, por ejemplo, para probar así, un title por ejemplo. Yo siempre recomiendo colocarle title a los botones. Y luego en la vista tú vas a llamar en este caso al thisFormElement y le vas a pasar como parámetro el método getSend, que send, cierto, es el nombre que le diste al botón acá. Voy a borrar esto, pues ya lo vamos a ver en su momento cuando implementemos el captcha, pero no es lo que nos convoca ahora. Y se actualizó acá. Fíjate que me posiciono sobre el elemento y ahora tiene el title ahí, cierto. Y si voy a ver el código fuente, ahí está el botón input name send, cierto, que es el nombre que toma el botón, el type submit, enviar y enviar. Si yo ahora lo envío, en este caso, por ejemplo, aquí coloco, no sé, César y algún correo válido, por ejemplo, mi correo de Hotmail, lo envío y bien, llega aquí, pero atención, fíjate la URL con la que me llegó. Ah, ¿viste? ¿Por qué? Porque no le colocamos la URL absoluta del thisURL en el action. ¿Te fijas que era importante? Entonces aquí nuevamente colocamos thisURL. Punto. Ahora sí, volvemos a enviar. Y ahora sí me llegan a la URL que corresponde, pero en este caso al método llamado recibe, ¿cierto? Al cual, por cierto, no le hemos creado el template respectivo. Lo vamos a crear rápidamente. Eso lo recuerda que los templates, cuando habla de templates en Framework se refiere a las vistas, muchachos. Entonces vamos a ir acá y vamos a crear en este caso la vista recibe. Vamos a abrirla acá. Y vamos a colocar aquí, por ejemplo, alguna cosa aquí, no sé, H1. No vamos a pasar ningún título, sino que recibo los datos simplemente. Le puse una X por ahí. Recibo los datos. Entonces ahora, fíjate que tengo los datos vía POST recibidos sin ningún tipo de problema. Así como por jugar, solamente por jugar, podrías hacer esto. POST, ¿cierto? ¿Qué debería pasar? ¿Qué crees tú que debería pasar? Debería recibirte los datos, ¿cierto? Por lo tanto, esto ya te indica que Send recibió los campos de formulario y los puede procesar sin ningún tipo de problema. Interesante, ¿verdad? Ahora bien, ya que nosotros tenemos creado nuestro formulario, fíjate que llevamos bastantes minutos explicando, porque en realidad por ahí es un poquito complejo, pero una vez que lo entiendes, ya después te vuelves experto en esto, porque simplemente te creas, como te decía, y ahora yo creo que me entiendes, eso que te decía de que es mejor crearse un archivo para todos los formularios y simplemente lo vas importando. Es mejor, con su respectivo namespace. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya que nosotros tenemos aquí nuestros campos, los estamos enviando desde el controlador a la vista, vamos a crearnos un modelo para poder recibir esos campos. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Yo lo voy a hacer desde... bueno, voy a ir al modelo. Voy a crear un archivo nuevo. Lo voy a guardar acá en Model Entity. Por ejemplo, lo vamos a llamar Procesa, tal como llamé el de ejemplo con el que estaba trabajando. Ya nosotros sabemos crear modelos, entonces ya no hay excusa acá. Simplemente class procesa. Aquí no tenemos que extenderlo de ninguna parte. Lo único sí que recuerda cuando tenemos que crear un modelo. Yo lo tengo hecho acá, entonces no me voy a complicar la existencia, ¿cierto? Recuerda que tienes que indicarle el namespace del directorio que tiene asociado tu modelo, ¿cierto? Y también si yo hago esto, por ejemplo aquí en el controlador, por ejemplo aquí en el método recibe, creo por ejemplo una instancia, procesa, sería igual a new, procesa, y no debería haber ningún tipo de problema. Si yo actualizo acá, al enviar, me está diciendo que tengo problemas, claro, porque creé el modelo, ¿cierto? Pero no le he dicho al controlador que tengo creado el modelo, ¿cierto? Recuerda que tienes que hacer eso.
Entonces le decimos acá a nuestro controlador que ahora tenemos un use application model entity y en este caso llamando al archivo, ¿cierto? Que está haciendo las veces de modelo. Entonces ahora sí, actualizo. No debiera haber ningún tipo de problema. Ahora el modelo no está haciendo nada, está simplemente ahí de adorno, pero ya con esto un poquito podemos entender qué es lo que tenemos que hacer. Desde el modelo nosotros vamos a recibir los datos. ¿Cómo vamos a recibir los datos? Hay varias formas, se pueden recibir uno por uno, en fin, yo en lo personal lo hago de esta forma, según lo que dice la documentación. Vamos a crear una variable, yo lo voy a pegar acá y te lo voy a mostrar. Creamos una variable, por ejemplo se puede llamar data, a la cual le pasamos, recuerda, el this request get post, ¿cierto? Que ya nosotros sabemos lo que hace. Yo por ahí habíamos visto el get, ¿cierto? El para cargar datos get, pero por ahí no habíamos visto el get post. Yo te dije que te lo iba a explicar cuando viéramos formularios. Bueno, acá está el famoso request get post. Entonces con esto, ahora todos los datos del formulario nosotros los tenemos acá en esta variable. Es tanto así que, por ejemplo, si nosotros le pasamos a la vista acá, por ejemplo, en este caso, perdón, que sería array, por ejemplo, datos, igual a qué cosa, a data, por ejemplo. Se lo pasamos a la vista, y ahora en la vista, en lugar de hacer print r a post, hacemos print r a datos. ¿Qué debería pasar? Vamos a cargarlo de nuevo, por ejemplo, César Cancino, para que se vea el cambio. Vamos a cambiar el correo aquí, por ejemplo, este. Enviamos y fíjate, ahora me recibe los parámetros pero como un array object. ¿Te fijas? Ahí está el nombre, César Cancino, y el correo. Fíjate que también me recibió el valor que tiene el botón. En fin, no es algo por lo que me voy a marear ahora, no me voy a complicar la existencia con eso. Entonces ya tienes recibido los datos de tu formulario. Ahora, César, pero recibirlos así es incómodo porque estoy con un arreglo, ¿cierto? Creo que no tendría mayor sentido hacer eso, y de hecho creaste acá un formulario, ¿cierto? Un modelo para precisamente evitar hacer eso. Entonces me estás vacilando. Por eso aquí en nuestro modelo vamos a hacer lo último ya para parar el video. Fíjate, vamos a hacer varias cosas. Vamos a crearnos un atributo por cada campo. Puedes perfectamente hacerlo. Por ejemplo, private nombre, private correo, por ejemplo. Vamos a crearnos un constructor, public function, construct, y le vamos a pasar un parámetro al constructor, en este caso datos, pero datos va a ser un arreglo. Bien, entonces ahora el constructor, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando se inicialice el constructor me va a decir que, en este caso, por ejemplo, los atributos que yo tengo definidos ahí arriba, por ejemplo, nombre, va a ser igual a datos, nombre. ¿Por qué nombre? Porque es el nombre del campo del formulario. Y el correo, this correo, va a ser igual a datos, creo que lo habíamos llamado email. Si mal no recuerdo, lo habíamos llamado email. Sí, exacto. Entonces ahí tenemos nuestros campos. Ahora desde el modelo podríamos generar acá un método, por ejemplo public function getData, por ejemplo, no sé, cualquier cosa, y podríamos enviar los valores como un arreglo, por ejemplo. Perfectamente lo podríamos hacer. Podríamos cargar los valores directamente con texto HTML, en fin, no sé. Yo lo voy a hacer así para que sea sencillo. Mira, voy a cargarlos en un arreglo para que se puedan manipular al otro lado. Entonces acá le vamos a pasar, vamos a decir que array sea un arreglo, y le vamos a pasar los parámetros, en este caso this nombre, this correo, que tienen los datos de los parámetros de los atributos que tenemos generados acá arriba, y que valores que por cierto fueron asignados con el parámetro tipo arreglo que está asociado al constructor. Y le vamos a decir al método getData que retorne entonces este arreglo que acabamos de generar. Ahora fíjate acá en nuestro controlador, cuando creemos la instancia de la clase procesa, le vamos a pasar como parámetro el arreglo, ¿cierto? Que trae el array object, que trae los distintos valores. Si actualizo el navegador, no debería tener error,
porque no he hecho nada. Fíjate, si no le paso el parámetro a la instanciación de la clase procesa, debería chillar, debería dar un error. Exacto, me dice que el campo nombre y el campo email no están definidos, ¿cierto?, en el modelo procesa, exacto, porque no han sido pasados como parámetros, ¿te fijas? Es muy importante entender eso. Entonces ahora actualizamos y ahora sí, no hay ningún tipo de problema. Ahora pregunto, ¿será necesario pasar datos data? No, porque ahora lo podríamos perfectamente cargar en un método. Por ejemplo, podríamos decirle que data, o datos mejor, podría ser igual a ¿qué cosa? A procesa. Y en este caso le vas a pasar la variable getData. Entonces ahora, aquí datos, en lugar de ser igual a data, va a ser igual a datos, porque ahora ya no va a recibir directamente los valores que recuperamos desde el formulario, sino que los va a recibir como tiene que ser desde el modelo. Para el caso actual, bueno, primero probémoslo y te comento lo que te iba a comentar. Vamos a actualizar aquí. Y clases Arcancino not found. ¿Por qué? Vamos a ver. Vamos a ver por qué. Ah, ok, le puse paréntesis ahí. Por eso. Ahora sí, fíjate, ahí están los valores, ¿cierto? Ahora se me retornan como un array normal. Te iba a comentar algo antes de terminar el video. Fíjate que más de alguno me va a decir, oye César, era mejor pasarle acá el data directamente en lugar de colocarlo dentro de un método del modelo, ¿cierto? Válido, pero aquí hay un detalle. Recuerda que en realidad lo que vas a hacer siempre no es imprimir en pantalla los valores directamente que se cargan desde un formulario, sino que los vas a tomar y los vas a procesar. Generalmente para, por ejemplo, enviar un correo o ingresarlos en una base de datos. Y eso, ahí estamos hablando de la capa de modelo. Por lo tanto, esta es la forma correcta, muchachos. Ojo con eso. ¿Qué más nos queda? Nos quedaría, yo creo, para terminar, ya les voy a enseñar a no mostrar los datos así como un arreglo, pero ya esto es fácil, yo creo que todos saben cómo se lee un arreglo, ¿cierto? Yo creo que eso no tiene mayor ciencia, muchachos. Acá simplemente lo que harías, por ejemplo, no sé, con un UL, por ejemplo, solamente para que se vean ordenados, por ejemplo, nombre sería igual a ¿qué cosa? A PHP echo this datos 0. Debería ser así. Debería, a no ser que nos dé algún error. Tenemos un problema, Houston. ¿Por qué? Porque le coloqué aquí un doble. Ahora sí, nombre igual a César Cancino. Para el video intenta cargar el email. A ver si puedes. Sería muy sencillo, sería simplemente copiar esto y indicarle acá email, y ahora el dato del arreglo sería el 1. Ahí está. ¿Por qué estoy cargando el nombre como 0 y el mail como 1? Más de algunos se lo debe estar preguntando, pero eso se resuelve fácilmente, porque acá en el método los pasé en ese orden. Pues primero pasé el nombre, sería el índice 0, y luego el arreglo con índice 1. Ya con esto estamos en condiciones de en un próximo video vamos a dedicarnos a ir a ver en detalle los tipos de campos que queremos crear, ¿cierto? Algunas, en este caso por ejemplo las configuraciones de los valores y todo ese tipo de cosas, para que no nos enredemos, ¿cierto? Y el video no se hiciera tan largo, porque de hecho igual se hizo largo. Vamos a ver las validaciones y todo para después ir a conectarnos a la base de datos, pero ya primero necesito que haga funcionar esto. Para aquellas personas que son más aventureras, ¿cierto? Y se quieran adelantar, bueno, acá está el link de la documentación, ¿cierto? Por ahí los que quieren resolver de por qué no me funcionó el element, bueno, ya lo sabes, ¿cierto? En realidad era porque no estaba cargando los options, y no me voy a poner a inventar ahora de cargarlo, siempre siendo que no lo necesito, pues. Eso, vamos a hacer una recapitulación rápida, ¿cierto? Creamos un campo, un archivo para los formularios, ¿cierto? Hacemos el llamado a todas las librerías necesarias a través de sus namespace. En el formulario, en este caso en el controlador, creamos un método para renderizar el formulario, que lo llamamos formulario action.
creamos una instancia de la clase en donde creamos nuestro formulario, clase que por cierto básicamente lo que tiene es un constructor, ¿cierto?, en donde se van generando los formularios, los campos del formulario. Esa misma clase se envía como parámetro, ¿cierto?, a la vista, ¿verdad? Y se recomienda también enviar la URL absoluta para evitar algún tipo de error con la configuración del action. Ya vimos ese ejemplo, ¿cierto? Y luego en la vista lo que hacemos es utilizar el thisForm, ¿cierto?, con el método prepare, el método setAttribute, ¿cierto?, para cargarle los atributos a la etiqueta form. Utilizamos el form label para darle formato de diseño, el plugin form label para darle formato a los labels asociados a los formularios. Abrimos la etiqueta con el open tag, la cerramos con close tag, generamos el botón enviar con el form element, ¿cierto? Ahí está el campo que también lo tuvimos que crear como elemento de nuestro formulario. Los campos de formulario los llamamos con el método get, ¿cierto? Ya creo que eso está súper entendido. Podemos generar los labels de forma dinámica o directamente con código acá sin ningún tipo de problema. Vamos a ver después cómo manejar el form element error. Vamos a ver también cómo se maneja eso. Pero yo creo que ya con esta primera aproximación estás en condiciones tú de crearte tu propio formulario y entender cómo se debería trabajar. Por ejemplo, acá podríamos enviarle más datos. Qué sé yo. César Hotmail, por ejemplo, y ahí está sin ningún tipo de problema de tildes ni nada de eso. Bien, bueno, yo creo que con esto ya estamos en condiciones de dejar el video hasta acá. Cualquier duda, ¿cierto?, déjenla en los comentarios y yo generalmente les envío, trato de irlo respondiendo en la medida del tiempo que me va quedando. Y recuerden, muy importante, crearse sus currículum digitales. ¿Por qué, muchachos? Pues vamos a hacer un concurso, entonces ojo con eso. Necesito que todos estén con su currículum digital porque vamos a hacer un concurso. Vamos a lanzar el curso de PHP y Document Object Model y al que esté, entre los que estén registrados acá, vamos a regalar unas matrículas gratis. Así que ojo con eso. Bien, nada, les habló su servidor de siempre entonces, César Cancino Zapata, desde su web de siempre, www.cesarcancino.com.